Gloria a Dios. Pues Él es bueno y nos da oportunidad de cantarle, y en medio de estas alabanzas hay palabras muy hermosas, porque yo les decía qué bueno que Dios nos permite estar en este tipo de estudios, porque ya no somos esclavos del temor. ¿Y por qué lo digo de alguna manera así, hermanos? Porque de cierta manera, a mi entender, el conocer o entender de manera más plena las Escrituras, y sobre todo temas escatológicos, de Apocalipsis, pues creo que también nos liberta del temor que puede haber en estos días, ¿no? Yo considero que muchos que llegaron a vender en el año 2000 sus propiedades, porque vi gente cristiana, porque pensaban que el Apocalipsis venía, ¿no? Aún en el 2000, no sé si fue el 2010 con la de los mayas, el 2012 con la de los mayas, había muchos cristianos que yo llegué a conocer con muchas dudas, incertidumbre del fin del mundo, ¿no? Entonces, no que nosotros caigamos en esa soberbia, pero sí yo les decía, no, tranquilo, es tiempo de abrir la Biblia. Ahora es tiempo de abrir la Biblia, y creo que aunque en estos días no hay el mismo del 2000 y del 2012, pero también con la situación que se presentó de la enfermedad a nivel mundial, también empezaron muchas angustias sobre los últimos tiempos, ¿no? Entonces yo considero que cuando nosotros somos alumbrados a través de la palabra de Dios, salimos de esa esclavitud y realmente podemos vivir libres como hijos de Dios, sabiendo que sí habrá un tiempo, que sí, todo eso será real, pero que por lo menos, si estamos entendiendo bien las Escrituras, a nosotros todavía no nos tocan esos tiempos, ¿no? Estamos viviendo en particular lo que la iglesia tiene que sufrir, y ha sufrido, como lo hemos dicho, a través de los siglos. No es nada nuevo que la iglesia enfrente pestes, enfermedades, guerras, situaciones, ¿no? Nada comparado a la tribulación, nada comparado. Entonces, nos toca hoy la doctrina escritural del milenio. Quiero reconocer, hermanos, y que ustedes lo van a estar viendo, que de alguna manera estos temas ya 18 en adelante, de alguna manera ustedes van a ver cuestiones como repetitivas de lo que ya hemos ido abordando. ¿Por qué, hermanos? Porque ya estamos como cerrando el cuadro, y quiero creer que ya entendemos muchas cosas, y al entenderlas es como, sí, pues ya lo vimos al principio, sí, ya vimos esto, ya vimos, pero al final de cuentas es bueno ir reforzándolo, aunque se repitan algunas cosas, solo para mantenerlas en firmeza, ¿vale? Entonces ahorita lo que vamos a ver de la doctrina escritural del milenio, considerando los primeros temas, va a tener mucho que ver con los pactos, ¿sí? Porque recuerden que desde el principio que hablamos de los pactos, en su momento consideramos que el milenio tiene que llevarse a cabo, o tiene que ser un evento terrenal, literal, porque es el cumplimiento de los pactos con los que empezamos, ¿se acuerdan? Cuando vimos el pacto, que ahorita vamos a ir viéndolos o repitiendo estos pactos, para que también, repita usted, reafirme conocimientos que ya se han ido dando a través, ¿no? Y acuérdense bien, porque ahorita no hemos hecho preguntas. Decían hace unos días en un lugar que fui, que se sentaban hasta atrás por si preguntaban. Entonces no seamos la iglesia de hasta atrás por si me preguntan, ¿no? Porque hasta allá señala el dedo, ¿no? Hasta atrás. Entonces, no es para medirnos en conocimiento, hermanos. No lo veamos bajo esa métrica, veámoslo bajo que es importante que vayamos nutriéndonos en ciertos puntos que tengamos ya como que bien macheteados, como dicen. Es como la tabla de multiplicar, ¿no? Del 1 al 10,
Yo diría que es bueno aprenderse como algo de multiplicar las dispensaciones, cuántas son y cuáles son, ¿vale? Eso es muy importante. Los pactos, cuáles son y poderlos definir. Las etapas de la iglesia cristiana también son cosas que sería bueno tenerlas como macheteadas. No toda la historia, pero por ejemplo, si a mí me preguntan, digo, bueno, la iglesia apostólica hasta el año 100, la iglesia perseguida del 100 al 313, la iglesia imperial del 313 al 418, 20 y tantos, ahí ya nos vamos perdiendo, pero ¿sí? La iglesia medieval del 423 hasta el 1457 con Martín Lutero. Luego de ahí ya es la iglesia reformada de 1497 o 1517 hasta 1900 aproximadamente, donde empieza la iglesia misionera. Y de 1900 hasta hace 20 años o 50 años cambia a la iglesia actual, a la que estamos viviendo, que ya es como la iglesia actual. Está la iglesia misionera y luego está la iglesia actual en la que yo considero que estamos viviendo, en base a lo que veíamos de la Odisea, que ya es una iglesia ni fría ni caliente, sino que ya va más tibia por tú que te crees rico y dices no tengo necesidad de nada. Y hemos repetido, ¿no?, que la iglesia actual, con estas mega iglesias que hay, en donde se mide más la espiritualidad por la prosperidad que por la vida cristiana, ¿no? Entonces esas partes les decía que machetearnos, que es ser premilenial, amilenial, posmilenial, que ya lo hemos visto. Las tribulaciones, que si soy pretribucionalista, metribucionalista o post-tribucionalista, esas hay que machetearlas. No que se sepan ustedes de memoria todo el trasfondo y los versículos, pero por lo menos saber en dónde está usted parado. ¿Sí? Eso es para uso personal, ni siquiera es como para entrar en debate o algo así, pero sí es para saber que yo en una predicación escucho ciertos términos e identifico de qué tipo es el predicador que estoy oyendo, por lo menos, ¿vale? Eso te parece importante. Bueno, vamos a iniciar esta era milenaria en la cual los propósitos de Dios serán completamente realizados en la tierra. Demanda considerable atención. Una parte por la cual es muy importante hablar del milenio es porque dentro de las etapas de las dispensaciones, el milenio como tal es una de las etapas que considera un buen de tiempo, 1000 años, ¿no? Entonces hay que saber de alguna manera, y es muy entendible que hay que considerar esa área, porque el milenio no es algo que vamos a vivir, ni siquiera es algo que se va a enseñar tanto en aquel tiempo en las escrituras, porque será el cumplimiento de la escritura en sí. Tal vez se recordará como diciendo, mira, estamos cumpliendo lo que se profetizó. Como hoy en la iglesia, que hablamos de, por ejemplo, el bautismo en el Espíritu Santo, estamos recordando hoy cómo todas las profecías se están cumpliendo en nosotros, el misterio de Dios que estaba escondido. Entonces es muy importante porque ¿qué sucede en nuestra actualidad? Tenemos tanta información que esa misma información está provocando que en su momento, cuando no tenemos un criterio bien plantado, podamos irnos bajo diferentes ópticas de los que enseñan. Y cuando hablamos del futuro, por eso se ha abierto esta ventana al chantaje de los falsos profetas, porque vienen y como no sabemos sobre el futuro, y el futuro siempre crea un morbo, ¿me explico? Y más cuando llega alguien que pareciera ser del Señor y dice, así dice el Señor, y habla del futuro, pues crea morbo. Pero las escrituras, cuando nos hablan del futuro, es precisamente como una protección.
para que nosotros podamos en las Escrituras encontrar las situaciones del futuro. ¿Sí se dan cuenta qué bello es el Señor? Él mismo nos protege de que podamos creer, por ejemplo, que van a venir los aliens y que van a instalar un planeta diferente, porque la Escritura habla de que no va a venir ningún alien, sino que el Señor va a venir a reformar la tierra, a gobernarla con sus ángeles, con sus santos en gloria, nosotros, y que no hay presencia de ninguna alien por ahí. ¿Sí? Y hablando de alien, bueno, si un ovni es un objeto volador no identificado o un alien es un ser de otro mundo, pues tal vez los ángeles sean como aliens, porque pues no son de este mundo, son de otra dimensión. No visto bajo la óptica de Maussan, sino la bíblica, ¿no? Que Maussan ya, o tanta gente que se va por estos lados. Entonces, este tema que ustedes tienen en sus hojas, será muy importante el estudio personal ahí sí, hermanos, porque no voy a dar las citas bíblicas. Quienes ya vieron sus hojas, en lo que abunda este tema, muchos son en citas bíblicas. Citas bíblicas que tenemos que pues darles una pasadita porque son del Antiguo Testamento, la gran mayoría. Porque ¿dónde está profetizado el milenio, hermanos? En el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento sí da luz del reino milenial, pero no tan enfáticamente como en el Antiguo Testamento, porque el milenio era la promesa para los judíos del cumplimiento de los pactos. Entonces aquí el milenio empezamos precisamente, tiene que ver con los pactos que Dios hizo con Israel. Ya vimos en su momento el tema de la necesidad que nosotros tenemos de hacer la diferencia o la separación entre la iglesia e Israel como dos entidades diferentes, sí creadas con Dios con un propósito, pero con una razón distinta para mostrar su gloria en ellas. Vemos al Dios Padre eligiendo al pueblo de Israel y vemos a la iglesia como la esposa de Jesucristo. ¿Sale? Vemos a la iglesia como la novia que será la esposa de Jesucristo, pero vemos a Israel como aquella que en su momento dice que le dio carta de divorcio. Si nos ponemos a leer en el Antiguo Testamento, en algún punto vemos que el Señor le dio carta de divorcio a Israel. A nosotros ni siquiera hemos llegado al matrimonio, estamos en el noviazgo. Entonces sí es importante hacer la diferencia, que lo que hemos dicho, que los amileniales, que dicen que no hay milenio, no van a compartir con nosotros la separación de Israel y de la iglesia. Que las promesas de Israel son para Israel y las de la iglesia son para la iglesia. Y aunque algunas pudiéramos mezclarlas por el aspecto espiritual, también se van a cumplir con el aspecto material o terrenal, ¿sí? Entonces ahí es donde empiezan a veces los roces. Entonces aquí tenemos los 4 pactos más importantes por los cuales el milenio tiene que llevarse a cabo. Ya los estudiamos en su momento, usted ahí los puede machetear una vez más. El pacto de Dios con Abraham, el pacto abrámico, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sale? Pacto davídico, y haré una casa eterna. ¿Se acuerdan? De ti haré una casa eterna y tu hijo gobernará de manera eterna y le daré el trono. Hablamos del davídico, es trono y gobierno, ¿sí? Autoridad sobre la casa de Israel. Que de ahí se esperaba al Mesías, ¿vale? Que es lo que hace Jesús, pero que no cumple en la primera venida, porque viene como el siervo sufriente, viene a cumplir el pago por el pecado de todos, aunque es el Mesías, pero en la primera venida no cumple los aspectos mesiánicos de rey gobernante, ¿vale? De rey que viene a
juzgar al mundo. En su primera venida, antes que juzgarlo, viene a perdonar, a salvar. ¿Vale? El tercer pacto, el palestino. Y te daré esta tierra en posesión perpetua, eterna. Y ya platicamos, Israel tiene hoy en posesión la tierra. ¿Qué estamos viendo últimamente? Se desencadenó en estos días, ¿no? Precisamente que hasta estamos viendo estos temas que están la pelea por los territorios. La franja de Gaza sigue siendo un tema de qué hablar, ¿no? Y todo lucha por la tierra. Entonces, ¿la tiene Israel? No. El milenio es el tiempo en donde va a ser de Israel y nadie le va a poder quitar o exigir un ápice de la tierra como que no es de ella, porque el Señor se las va a otorgar de manera plena para que ellos gobiernen y vivan en esa tierra. ¿Se logró en algún punto de la historia eso de manera total? No. ¿Sí? Salomón llegó a gobernar grandemente, pero ahí había metidos los filisteos, gentiles, ¿no? Desde Josué, cuando conquistó y poseyó la tierra, sí, pero ahí había gente filistea todavía, que luego en el libro de los jueces dicen que fueron los causantes de todo esto, que cayeron en la infidelidad de Dios. Y el nuevo pacto, las promesas del nuevo pacto, que se les dará una plenitud espiritual a las personas, recibirán el Espíritu. Lo que ese pacto nosotros en parte estamos disfrutando por la fe en el Señor, que ya en nuestros corazones se ha derramado esa gracia, esa plenitud, pero aún no la estamos viviendo al nivel que se va a vivir en el milenio. Aún, fíjese, eso es interesante, la iglesia está viviendo parte del nuevo pacto, sí, pero no a la plenitud. Y mi espíritu se derramará sobre toda carne, y sus hijos verán visiones. Eso va a ser pleno en aquel tiempo, en toda carne. ¿Sale? Toda la gente del milenio va a tener al Espíritu Santo. ¿Sí? No es como aquí que hoy pues, la iglesia lo tiene. La iglesia y los que son la iglesia. ¿Sale? Porque hemos dicho que está la iglesia profesante, que son las personas que están dentro de una iglesia, pero que no tienen el sello del Espíritu Santo, que son solamente gente que está aquí, no es nacida de nuevo. Pero en el milenio toda la gente va a tener, se derramará sobre toda carne, literal, toda carne, ¿sale? Entonces, la relación de Satanás con el milenio, esto es algo también muy interesante, que quiero leer estas partes, las tienen ustedes, pero sí las quiero leer. Vi a un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y le puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Hoy nosotros, a diferencia de ellos, el diablo está en su total expresión en la tierra. ¿Vale? Estamos por eso batallando tanto por la carne. Dentro de la misma iglesia que tiene al Espíritu Santo, sigue el combate de no tenemos lucha contra carne y sangre. Fíjese la diferencia del milenio. En el milenio sí va a ser lucha contra carne y sangre. O sea, ahí se va a revelar que a pesar de tener el Espíritu Santo, muchos en su naturaleza pecaminosa, sin la cuchara o la cola del diablo, van a entrar en su momento en algunos pequeños, no serán, yo creo, nada gravosos, pero habrá ciertos roces muy leves, ¿sí? Muy distinto, porque va a ser encadenado el diablo y no va a haber quien los tiente, no va a haber tentación, va a ser de pura carne. Es una cosa impresionante que en el milenio
van a experimentar las personas. La era milenial ha de ser la era en que la justicia divina se manifestará, no va a haber diablo. Entonces la justicia divina va a estar presente en cada momento. El diablo está encadenado, no hay demonios, no hay diablo, solo Dios, la justicia de Dios. Si un hombre se equivoca es porque él se equivocó. No va a haber pretexto. Es uno de las etapas más interesantes de la historia bíblica, porque aparentemente se verá la naturaleza en la que también estaban Adán y Eva antes que la serpiente actuar. Por eso es que también se va a soltar la serpiente un poco antes de que acaben los 1000 años. Hará el mismo trabajo que hizo con Eva y con Adán. Y si se dan cuenta, van a volver a caer muchos. Se va a volver a repetir en parte. Ha de ser también la prueba final que Dios le dará a la humanidad caída en las más ideales circunstancias. Esto también tiene que ver para que la humanidad siga entendiendo que la salvación es por mera gracia. Porque hoy, ¿qué es lo más práctico para nosotros y que sí podemos hacer, si ustedes quieren, en cuestión de echar culpa sobre las circunstancias que vivimos? El primer objeto de nuestra vista que podemos tomar como excusa por lo que vivimos es el diablo. Es que el diablo me tentó, es que el diablo nos está, es que el diablo es que el diablo. ¿Sí? Y aunque sea real o no, en este tiempo se verá que no es el diablo, es la naturaleza pecaminosa que se vivirá en el milenio. Estarán llenos del Espíritu, Cristo estará gobernando, será una época ideal como nunca ha existido, ¿sí? Pero aún así la naturaleza se va a dejar ver de momento en momento. Toda fuente externa de tentación debe ser quitada para que el hombre pueda demostrar lo que es fuera de la influencia satánica. Ahí no, es que el diablo me ponchó la llanta, el diablo hizo que me doliera el estómago, el diablo me puso pensamientos en la cabeza. No, en ese tiempo, ¿a quién le va a echar uno la culpa? ¿No? A la mujer o al hombre, como lo hicieron Adán y Eva. ¿Sí? Porque de que va a haber pretexto, amados, va a haber pretexto. La relación de Cristo con el milenio. El milenio también es el momento en que el Cristo, el Mesías, va a entrar en acción como gobernante del milenio prometido. ¿Por qué tiene que estar Cristo? Porque es aquel que se tiene que revelar como rey, ¿vale? Aunque en la primera venida no laboró como rey, pero lo reconocieron como rey. ¿Sí me explico? La primera venida se reconoció como rey, pero no actuó como rey. Entonces, en el milenio Cristo vendrá porque tiene que cumplir esa labor como rey, de la cual se informó en la primera venida, ¿vale? Por eso es evidente que no podrá haber ni habrá ningún reino teocrático sin la presencia personal manifiesta del Señor Jesucristo. Por eso depende de la segunda venida del milenio. Si no hay segunda venida, no hay milenio. Entonces aquí el amilenial, el que dice que no hay milenio, ¿cómo puede haber un milenio si no ha regresado el Mesías? ¿Vale? Entonces son de las cositas interesantes que tenemos. Los nombres de Cristo, todos estos nombres ustedes los tienen en sus hojas, hermanos, con versículos. Si los pongo solo es para repasarlos e ir viendo el cumplimiento. Los nombres y títulos que se le aplican a Cristo en el milenio. Él vendrá y será el renuevo, ¿vale? El renuevo tiene que ver con la promesa de aquel que nacería en algún punto para gobernar. El renuevo de Jehová, el Señor de los ejércitos,
Rey de Reyes se tendrá que manifestar, o se manifestó en Jesucristo, y por eso se le llama el renuevo de Jehová, el renuevo de David, porque de David se profetizó que de él nacería el Mesías, el Cristo. Entonces por eso es el renuevo de David, ¿sí? El vástago, el que sale de la línea de David, el siervo y el renuevo de Jehová, ¿sí? Es el sirviente, aquel que vino a cumplir lo que le había prometido hacer al Padre. Él cumple y viene a ejercer su dominio, ejercer su reino. Como siervo, el varón cuyo nombre es renuevo, ¿sí? La promesa del Emmanuel con nosotros, la promesa del Mesías como un renuevo, es visto al nombre de Cristo. Ahí traen los versículos, porque ahorita lo puedo decir, pero nada más con más sabor que ustedes puedan leer ahí los versículos bíblicos. Yo no lo traigo aquí porque, hermanos, si de por sí nos tardamos un tanto en cada temática, nos llevaríamos muchísimo tiempo leyendo cada cita bíblica. Entonces ahí sí depende mucho de su lectura personal, de estudiar el temita. Para, si son 20 citas bíblicas, por lo menos véanse usted 5 o 6 para que la palabra le confirme lo que estamos diciendo. No es lo mismo leer la escritura que ahorita yo les esté diciendo por esto y por esto. ¿Sale? Aquí sí puse unas citas, no las vamos a leer, pero bueno, las puse para que usted con más confianza vea. Jehová de los ejércitos, así se le llamará, o también cumplirá el nombre de Jesucristo en el milenio, como fue profetizado Jehová de los ejércitos, tu Dios. Jehová, justicia nuestra, Jehová Tizkenu, la justicia de Dios será manifestada en el milenio, ya que Él habrá puesto todas las cosas en orden. Estará dando justicia en ese tiempo. El anciano de días, como lo profetiza Daniel, y vi un anciano de días, el que va a estar gobernando. ¿Quién es este anciano de días? Jesucristo, ¿vale? El Altísimo, en Daniel 7:22, una referencia más. El Hijo de Dios, Jehová, son todos nombres que muestran que Él reina y que es verdaderamente Dios, para que el reinado pueda llamarse legítimamente una teocracia. No puede quedar duda de que el que reine en ese tiempo sea Dios. No puede haber duda. Esta es una de las cosas interesantes. Por ejemplo, hablando sobre los testigos, que dicen que Jesús no es Dios. No puede haber alguien que gobierne el milenio si no es Dios, porque la mayoría de los nombres que hablan sobre aquel que reine en ese tiempo se refieren a Dios, y quien se supone que cumple esa labor es Jesucristo, que es Dios, pero los testigos dicen que no es Dios. Entonces, ellos mismos, si llegasen a estudiar a este nivel, o no sé qué tanto rompan las reglas de la interpretación, que no logren ver al nivel de estudio profundo que Jesús forzosamente es Dios. ¿Sí? Pero bueno, es una de las mentiras del diablo en este tiempo, las falsas doctrinas, ¿vale? La vara de Isaí tiene que ver igual, el renuevo, ¿sí? La simiente, la vara, el que surge de Isaí, que tiene que ver que era David, y como David es el del cual se profetiza que vendrá el Mesías, entonces la vara de Isaí también es Jesucristo, el Mesías, el que gobernará, el Hijo del Hombre, el siervo, el tallo tierno. Se usan para indicar la humanidad del Mesías y su derecho a gobernar sobre los hombres debido a su relación con ellos, porque independiente de que Jesús es Dios, el Mesías y el gobernante del milenio, tenemos que entender que Él vendrá
humana, como hombre. Se verá como hombre, Jesucristo como la segunda persona de la Trinidad, que siempre ha aparecido en el modelo humano, en ese tiempo seguirá manifestándose en el modelo humano. Y porque al Padre, dice, nadie lo ha visto jamás. Al Espíritu Santo, menos. Jesucristo viene como Mesías en la forma humana una vez, y por eso hace referencia de la vara de Isaí. En el milenio no se verá al Padre, se verá al Hijo, pero el Hijo estará mostrando que Él es Dios. Otra de las doctrinas importantes de la Trinidad, ¿no? Otro de sus nombres, Él será el Rey, literalmente el Rey de esta tierra. En aquel día será única y exclusivamente Él, el Rey que gobernará. Será el juez. ¿Cuáles serán las reglas que se establecerán? Él mismo dará las reglas en ese tiempo, y Él será el que dictamine los castigos. ¿Habrá castigos o habrá juicios en aquel tiempo? Sí, hermanos. Recordemos, el diablo está encadenado, están llenos del Espíritu Santo, pero siguen siendo hombres. Entonces, habrán faltas. Tal vez no sean las faltas con las cuales hoy vivimos, tal vez sean faltas muy leves, pero aún así quien dictaminará el posible castigo de las faltas será Dios. ¿Sale? El legislador, el Mesías príncipe, el príncipe de los príncipes, porque en aquel tiempo habrá príncipes, hermanos. ¿Sí? En aquel tiempo habrá personas que estén, o sea, el modelo de gobierno, a pesar de que Él sea el Rey, no va a quitar de que habrá personas que Él delegue, como siempre lo ha hecho, autoridad. Pues por eso ahí también dice el legislador. Él va a designar quiénes van a laborar en el sacerdocio, porque habrá un tipo de sacerdocio en aquel tiempo. No es el sacerdocio levítico, no es el sacerdocio de Aarón, no tiene nada que ver con eso, pero habrá un sacerdocio, habrá un gobierno. Él es el Rey, Él está legislando y es el príncipe de los príncipes. En su momento Él delegará, en los cuales su derecho al trono y los poderes reales relacionados con el trono se le atribuyen a Él a través de este nombre. ¿Ok? La manifestación de Cristo en el milenio. ¿Cómo se va a manifestar Jesucristo? Como el Hijo de Abraham. ¿Sí? Estas designaciones de que se manifieste como el Hijo de Abraham tiene que ver que de la promesa que se le dio a Abraham, la promesa se cumplió en Cristo como se había profetizado. ¿Sí? Por eso más que nada la manifestación como el Hijo de Abraham. Porque ¿de dónde nace la nación israelita? De Abraham. ¿Vale? Entonces es como el representante de Abraham, es el representante de David, porque David se convierte en aquel al cual se le promete que de su linaje saldrá el Mesías. Entonces Jesús es el representante, es la manifestación del cumplimiento de las promesas a David. Jesucristo las estará cumpliendo como el Hijo del Hombre, aquel hombre perfecto que vendría a cumplir y a gobernar. Recuerden que se prometió que vendría uno como el Hijo del Hombre, que lo vemos regularmente nombrado en Daniel, regularmente Hijo de Hombre, ¿sí? En algunos otros ve y profetiza, Hijo de Hombre. Ezequiel, si no mal recuerdo, Jeremías, Hijo de Hombre. Este Hijo de Hombre, que a pesar de que podía ser un profeta o un siervo, tenía más la connotación de aquel personaje que vendría a gobernar y que es Jesucristo. Como el Rey teocrático de Dios, Jesucristo se manifestará, como ya lo dije,
el rey teocrático de Dios. No es Dios Padre, es Dios Hijo, pero se va a manifestar como el rey teocrático que Dios Padre ha elegido para ese tiempo. Porque en el milenio, recuerden, no estamos viendo a Dios Padre gobernando. Vamos a ver un versículo casi al final que dice que al final de los tiempos Jesucristo entregará todo al Padre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque entonces son diferentes, no, solo para cumplir los propósitos en los cuales Él manifestó su Trinidad a la luz humana, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, cumpliendo ese rol de que el Hijo no es más que el Padre, solamente por cumplir ese rol, el Hijo le entregará al Padre todas las cosas, como que he cumplido, Padre. Recordemos, es simplemente el orden de cómo Él decidió hacer las cosas, pero no es que sea más el Hijo o más el Padre, porque al final de cuentas son Dios, pero es para cumplir los propósitos como Él los estableció. Se manifestará la gloria asociada con la humanidad de Cristo. Estará presente la gloria de un glorioso dominio en que a Cristo, en virtud de su obediencia hasta la muerte, le será dado dominio universal para restaurar ese dominio que Adán perdió. Una de las manifestaciones más importantes de Cristo es poder restaurar lo que en su momento tenía Dios planeado para la humanidad y que Adán no logró hacer, y que Cristo viene a cumplir. El Cristo, el segundo Adán, ¿vale? Él es el que viene a cumplir. Por eso es que se manifiesta. También estará presente la manifestación de la gloria relacionada con la deidad del Señor Jesucristo. Algo glorioso es que el Rey, el Mesías, Cristo que estará ahí, será la deidad. Una de las más grandes incógnitas para nosotros es que Dios estará reinando en la persona de Cristo, sí, pero es Dios. Una de las manifestaciones más gloriosas. Es algo, considero yo, que nosotros hoy podemos imaginar si ahí va a estar gobernando, pero es Dios, es Dios. Entonces, es una de las grandes manifestaciones. El carácter espiritual del milenio. Hasta aquí, hermanos, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Le seguimos? Bueno, el carácter espiritual del milenio. Esta parte es muy interesante. Se discute, esto hablando de los que no creen en el milenio, en que el que niega el milenio vislumbra el reino con carácter espiritual y el premilenarista lo ve carnal o material solamente. Hay dos extremos en los cuales no se puede caer para entender el milenio en su parte espiritual. Es que no podemos caer en la parte de la milenialista que solamente espiritualiza el milenio, todo es espiritual y no es material, y el premilenialista extremo en donde dice todo será literal. Pero no podemos perder de vista que al final del día, hasta hoy, la iglesia está viviendo en un plano espiritual y en un plano material. Y lo que el milenio es eso, esa oportunidad de casi una perfección de que se viva lo espiritual y lo terrenal, lo material, lo corporal. Eso es algo muy importante. Este reino, aunque visible y con un dominio mundial, es también necesariamente espiritual. Porque hoy podemos decir nosotros como iglesia, ¿Cristo reina sobre la iglesia? Sí. ¿Cristo reina sobre el mundo? Sí. ¿Vale? Pues no que el diablo, sí, es el diablo el que está reinando. Pero al final de cuentas, el plan sigue siendo de Dios. Simplemente está haciendo lo que Dios está haciendo. Exactamente. Así es. Entonces no podemos separar lo uno con lo otro, porque aún lo material que está pasando es espiritual. ¿Sí? Aunque hoy no tengamos el reino espiritual completo o el reino material completo, estamos viviendo parte de los dos. La diferencia es que el milenio vivirá en mayor plenitud la parte espiritual
y la parte escritural. ¿Sí? Porque nosotros hoy tenemos paz por el Señor y nos bendice económicamente, pero eso no nos saca de que estamos en un mundo perverso y maligno. En aquel día lo que va a hacer es que en lo material no va a haber esa perversión en ningún grado. En ningún grado va a ser casi un Edén. O sea, va a ser algo hermoso el que le toque vivir. Esta proposición es la más necesaria por cuanto estamos cargados de una grasa carnalidad, porque insistimos en que retener el sentido gramatical claro que se le asigna al reino en las Sagradas Escrituras. Así como el reino puramente material, naturalista, no es bíblico, así el reino eternamente espiritual, sin la unión santificada con lo material o natural, es completamente opuesto a la palabra. Por eso les comentaba en algún momento, hermanos, la vida eterna a veces la tenemos vista como bajo el plano espiritual, y se nos ha olvidado que la resurrección es para unir lo espiritual con lo material, y la eternidad la viviremos en un cuerpo material, perfecto y glorificado, pero material. Cuando en algunas ocasiones lo que vemos del reino eterno es como que pues vamos a ser puros espíritus viviendo en la eternidad. Yo he visto muchas personas que ven la eternidad así bajo el plano solo espiritual, y nos olvidamos que la promesa cristiana es resurrección, unión con lo espiritual y lo material para una vida eterna. Por eso es que también vendrá la resurrección que hablamos de los pecadores, de los malos, porque los malos serán levantados corporalmente, se les volverá a dar su alma para ser condenados en cuerpo eternamente. Por eso es el crujir y tronar de dientes. ¿Dónde están ahorita? Ahorita dijimos en su momento están sufriendo almáticamente, que decíamos, ¿se acuerdan? Si puedes, el alma sufre, y hacíamos la referencia de las enfermedades psicosomáticas, que tiene que ver que el alma está sufriendo. ¿Y dónde se manifiesta? En la soma, en el cuerpo. ¿Sí? La artritis, como han dicho, ¿no? Algunas viven llenas de ira, rencor, y se manifiesta en el cuerpo. Entonces no podemos desligar lo espiritual de lo material, y eso es lo que hacen muchos. Por eso sobreespiritualizan la palabra de Dios e ignoran el milenio como algo literal, algo material. Ese reino va a ser caracterizado por la justicia, dije. Va a haber injusticias en ese tiempo. Va a ser muy raro, hermanos, porque el que reina es el que hace la justicia, es el que la da, es el que la provee. Entonces yo puedo tratar de ser injusto, yo como humano en el milenio, pero como estará reinando el rey justo, en el momento que yo quiera hacer una injusticia, va a llegar el freno inmediatamente. ¿Sí? Entonces por eso les decía, va a haber faltas en aquel día, sí, pero como está el rey justo, es un reinado de justicia, va a estar el freno, la reprensión al momento, al instante. ¿Sale? Un reino caracterizado por la obediencia. Ya me equivoqué, ok, pero como va a haber obediencia, cuando venga la reprensión inmediatamente se va a saltar a la obediencia. Ok, no hice esto, se me pasó. Ok, ahora hazlo. Sí, lo hago. Que va a haber una manifestación de una obediencia majestuosa, por lo que veremos ahorita, porque el Espíritu Santo va a estar derramado sobre toda la carne. ¿Sí? Nuestra carne no va a tener así como tal tanta influencia en nosotros, puesto que ya la carne ya está así como... La carne va a tener muy poca fuerza. Y ahorita hemos dicho, ¿por qué tiene nuestra carne tanta fuerza? Por lo que el diablo le provee al mundo para que esa carne se esponje de lo que podemos absorber, de lo que el diablo está inyectando. Pero en ese tiempo el diablo va a estar encadenado. ¿Quién va a inyectar maldad?
Los errores, decía yo, que sucedan van a ser cosas muy, perdón la palabra, muy tontas. Sí, hablar porque seguiremos siendo humanos, pero va a ser algo mínimo. Por eso decía yo, el mundo utópico, la utopía que se espera de la vida, ahí estará manifestado. Lo que todas las mis universos en cada año dicen, ¡ay, la paz mundial! Ahí sí va a estar. Ahí. Y va a ser literal. Ahí, y en Israel, con la Mujer Maravilla, ¿no, verdad? No, ya me fui. Entonces, ¿por qué habla esta obediencia? Una, por el nuevo pacto. Tendrán un corazón y mentes renovados. Es la promesa de Jeremías 33. Un nuevo pacto. ¿Sale? Jeremías 31. De ahí, aparte, el Espíritu Santo, como lo dice Joel 2:28, será derramado sobre toda carne. Y ahí es donde yo decía, si hoy a veces, hermanos, en la iglesia, cuando, pues en la iglesia tenemos que haber muchos sellados, ¿no? Yo entiendo que, no sé, ¿verdad? Pero bueno, quiero creer por fe que en la iglesia es lo mismo, hay muchos sellados, ¿no? Entonces, cuando la gloria de Dios se manifiesta en ciertas ocasiones, pues se vive un momento placentero, gozoso, alegre, pleno del Espíritu Santo, entendiendo que somos un porcentaje que está en el gozo, otro medio carnalón y uno que dos que nomás no. Pero en ese tiempo que toda la carne va a estar llena del Espíritu, imagínense, vamos a decir, que los tiempos de adoración de aquel día. Va a ser una fiesta. Será algo impresionante. La carne estará entendida de quién gobierna, de quién está en ellos, de quién cumple todas sus promesas. Será, repito, es la utopía de la cual Dios quería hacer desde el principio, pero que nunca se dejó a dar. Vino Israel, no se dejó Israel. ¿Sale? Vino la iglesia bajo un misterio, no nos hemos dejado. Y hasta ese punto, hablando de lo terrenal como humanos, se experimentará un cumplimiento sobrenatural del propósito de Dios en el hombre, ¿sí? Sin el pecado. Por eso el diablo está encadenado. No hay de que el diablo está ahí haciendo de las suyas. En vez de la desunión en Israel habrá unanimidad, lo que estamos viendo en Filipenses, ¿no? Lo que vimos en Efesios, la unidad. Hoy, a pesar de que tenemos al Espíritu, vivimos en ciertos momentos de desunidad, ¿no? Por parte del diablo, de no tenemos lucha contra carne, sangre, no minorizando que nosotros tenemos mucha culpa, pero el diablo le añade de manera tremenda. Pues en aquel día, mis hermanos, imagínense toda una unidad, conocimiento universal del Señor. Allá no va a haber católicos, testigos, mormones, pentecostales, bautistas, luteranos, presbiterianos, que si el Espíritu bautiza, que si no bautiza, que si las lenguas, que si la Virgen, que todos conocerán. Por eso dice Jehová Shama, Jehová está ahí. No hay pretexto de preguntar. Por eso la Escritura dice, no habrá necesidad de que te diga quién es, dónde está Dios o quién es Dios, que luego malinterpretan en nuestros días ese versículo. No habrá necesidad en aquel tiempo, porque ¿dónde está Jesús? Reinando en Jerusalén. Aunque vivas en Brasil, todo el mundo sabrá Jehová Shama. ¿Quién reina? Jehová Shama. ¿Dónde? Allá está. Su justicia es permanente. Y dice, de mes en mes vendrán a adorar. En aquel tiempo, quiero usar una mala referencia, pero será como la mezquita, que cada año mucha gente está yendo a visitar, ¿vale? Como una parte de la religión musulmana islámica. En aquel día del milenio habrá algo similar, porque estarán las naciones yendo a visitar al Rey de Reyes, porque no estará toda la humanidad concentrada en Jerusalén, que no van a caber, hermanos.
Acuérdense que se va a repoblar la tierra. Sí, y entonces unos estarán viviendo aquí en México. Y de tiempo en tiempo, como dice, de año en año, irán a visitar a Jerusalén al rey. O sea, va a ser algo sorprendente, eso lo dice Isaías. Esta perfecta obediencia será otra manifestación del carácter espiritual del milenio, una obediencia fuera de lo normal, que hoy no experimentamos nosotros. El reino caracterizado por la santidad, otra de las partes importantes. Algo que va a caracterizar el reino es la santidad. Entonces, pues por mencionar, ¿no? Ya no va a haber películas, si es que sigue habiendo televisión, porque ahí sí no les puedo decir, no se sabe, no puedo decir qué tanta influencia siga habiendo en la tecnología, porque a final de cuentas la tecnología es pecado, ¿no? Las películas son pecado, no. El contenido y todo eso es lo que nos hace a veces perder nuestra santidad, la música. Entonces, ¿qué situación se va a vivir aquí? Una plena santidad. Que si hay estaciones de radio, pues no van a estar escuchando ustedes a Maluma, al Bad Bunny o cosas de ese. No, puras alabanzas a Dios. Tal vez haya un coro de ángeles en aquel tiempo y estaremos ahí. Porque va a haber vida, hermanos. ¿Sí me explico? O sea, no creamos que el milenio es un tiempo en donde todo. No. Va a haber trabajo, va a haber agricultura, va a haber ganado, va a haber, o sea, como estamos ahorita, pero bueno, repito la palabra, una utopía, un mundo perfecto, donde la tecnología, si existe en esos 1000 años, será un uso de ella perfecto, de santidad. ¿Sale? Eso es importante. Todos los que quedaren en Sión, dice la Escritura, habiéndose lavado de su inmundicia, serán llamados santos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Y toda olla en Jerusalén y Judá será tan santa como los vasos sagrados en la casa de Jehová. El uso de las cosas será perfecta, linda, como hoy a veces nosotros queremos hacerla, ¿no? Y ahí vamos, 15 días, un mes, 2 meses, y de repente, se nos cuela algo malo, y ahí está, y volvemos otra vez a limpiarnos. En aquel tiempo va a ser muy difícil caer bajo esas situaciones porque no habrá cómo. ¿Sí? El reino va a ser caracterizado por la verdad, mediante el Mesías, quien pudo decir: yo soy el camino y la verdad y la vida. Habrá una completa manifestación de la verdad en el milenio, lo que establece aún más el carácter espiritual esencial de este reino. Porque así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. Considero, hablando de todo esto, que se acabarán los de dice mi mamá que no está. ¿Sale? Dice mi mamá que al rato va. Esos famosos de que mamá, te hablan por teléfono, dile que no estoy. ¿Sí? Ese tipo de situaciones que son tan pequeñas a nuestro entender, como que no son tan maliciosas, y que al final del día son mentiras, sí o sí, y que estamos afectando la santidad del Señor, en aquel día se va a caracterizar por un tiempo en donde la mentira no puede haber mentira. Todos, diría el Señor Jesús, todo será sí o no habrá mentira. Eso es, bueno, yo lo leía y decía: ay Dios, va a ser un tiempo glorioso, tremendo. Hay personas que dicen: ay, yo quisiera haber vivido en el tiempo de Jesús. Yo considero que estamos viviendo el mejor tiempo, pero viendo a veces todo esto, dirías: ay, qué bonito vivir en aquel momento.
Pero ¿por qué digo que estamos viviendo el mejor tiempo? Porque lo vamos a vivir, pero ya glorificados, perfectos. Ya nomás lo vamos a, como dice el homie, nomás lo vamos a guachar, nomás lo vamos a estar viendo de lejos, pero ya nosotros no vamos a tener la mínima oportunidad de fallar, porque nosotros como iglesia ya estaremos en cuerpos glorificados. Los demás que habiten en la tierra todavía no tienen cuerpos glorificados, ¿sí? Aún son personas que se pueden reproducir, aún son personas que pueden llegar a enfermar, aunque la enfermedad también va a ser algo de lo más extraño, que si a alguien le da una gripa en 5 minutos tal vez se le quitará, porque estará el agua salutífera, ¿sí? De las sanidades, que regará a todo el mundo. ¿Se imaginan? Ay, se enfermó, no, tráele agua salutífera. Agua bendita. Ahí sí habrá agua bendita, ¿no? Como aquí. Tráiganse su porrón y llévense. Yo recuerdo que aquí mi abuelita, por el centro, para ir a Sambors, íbamos con nuestro porrón de 4 litros ahí a una iglesia donde te abren la llave y está saliendo el agua bendita, ¿no? Nos daban nuestros 4 litros y cuando me sentía mal de mi pancita, pues mi abuelita, échate un trago, y yo, ¡ay! Salía re feo. Pues yo creo de llave, de pozo. Ya tenía hasta bichitos ahí. Sí. Y lo peor es que luego me sentía bien. A esa época, bueno, ahora, algo importante lo que estaba diciendo. Nosotros como iglesia, recuerden que antes de que entre el milenio, nosotros cuando venga el arrebatamiento, en ese punto nosotros somos glorificados. Entonces, aunque estaremos en el milenio, nuestra perfección como iglesia será plena. ¿Sale? Ya no padeceremos de nada de lo que todavía puedan padecer los que están milenio. ¿Sí? Entonces ciertamente mi hermana, ya no sufriremos de nada de eso, porque ya estaremos en una plenitud mayor que los que están viviendo en esa tierra. Los que estén en ese momento, en ese plano, sí, también disfrutarán, como usted lo dice, de que pues no hay mentira. ¿Cuál será la diferencia entre ellos y nosotros? Que nosotros recordaremos, usted, mi hermana Lulu, cuando esté ahí, recordará y estará viendo y dirá, ay, qué diferencia. Cuando estuvimos en la carne, en nuestro tiempo, el enemigo hacía de nosotros esto. Qué glorioso ver el cumplimiento de nuestro rey en su pueblo, porque ahora están viviendo esta utopía. O sea, nosotros estaremos como reconsiderando, porque la memoria la tendremos, hermanos. Y estaremos viendo la gloria de Dios cumpliendo sus pactos, sus promesas, pero también tendremos la capacidad de recordar lo que nos tocó pasar, de cómo las pruebas. No lloraremos, sino solamente haremos ese recuerdo. Y vamos a hacer, yo creo que hasta comparaciones, ¿no? Porque Sí, no para mal ni nada, porque estaremos perfectos, ya no podremos pecar en nada. Así es. Pero sí haremos ese recuerdo. Y aquí yo creo, esto no es bíblico, esto no se dice, o sea, yo me pongo a pensar, cuando nosotros como iglesia veamos que la serpiente antigua es libertada y empiece a tocar a todos, yo creo que nosotros, ese es mi pensar, no es bíblico, yo creo que lloraremos angustia, nos angustiaremos
como perfectos, porque diremos, no se dejen engañar. Sí. O sea, nosotros lo vivimos, sí, conocemos el poder que tiene el diablo, pero ustedes vivieron en una utopía perfecta bajo el reinado del rey. No podremos tal vez exhortarlos en ese tiempo nosotros, que no tendremos injerencia, pero los que se estén torciendo en ese tiempo, después de haber vivido tan hermosos momentos, va a ser terrible. Sí, mi hermano. ¿Qué porción bíblica le hace pensar que recordaremos o que tendremos la memoria? El pasaje bíblico de alguna manera que me hace que me da a entender que vamos a recordar, pudiese ser el hecho de cuando habla el rico y Lázaro, ¿sí? De que el rico estaba en el Hades sufriendo su alma, pero tiene conciencia de lo que pasó arriba, y Lázaro tiene conciencia de los sufrimientos que tuvo. Entonces no perderemos la conciencia, visto un versículo que ahorita me llegó, porque hay algún otro, pero ese pudiera ser el más práctico para responderle, porque Lázaro en el momento que muere, aunque está cayendo en el sueño, como le llaman, para luego ser levantado Lázaro, pero observamos que Lázaro en ningún momento pierde la conciencia de lo que le tocó vivir en tierra, y el rico, el malo, tampoco pierde conciencia de lo que está pasando, de lo que pasó arriba, no de lo que está pasando, de lo que pasó arriba, porque su preocupación es: déjame ir a avisarle a mi familia allá arriba para que no vengan acá abajo y sufran lo que estoy sufriendo. Entonces hay preocupación aún en ese momento. Desde ahí está el sufrimiento. Lo que le puede estar quemando al rico no son las llamas literales, como las que quemarán en su momento literalmente cuando sean levantados para ser echados al agua que arde con fuego y azufre. Pero lo que le está quemando en su alma es el recuerdo de lo que no quiso creer, de lo que no quiso obedecer, en qué posición está, y que ahora su familia, que tal vez él mismo le puso trabas o que no les dio la educación para conocer del Señor, están yéndose por el mismo camino y seguramente llegarán a encontrarse ahí. Y ahí es el crujir y tronar de dientes, porque imagínense que el papá que ve a su hijo que llega a ese lugar a sufrir por culpa del mismo, la tortura almática de saber que en parte es su culpa, y el hijo que en parte es su culpa que tampoco quiso, y así unas culpas sobre culpas sobre culpas. Entonces, bajo esa idea es que le digo que tendremos conciencia. Este versículo, este pasaje de la Biblia es buenísimo para las personas que pierden a un familiar y que siempre dicen: ay, ahora me está cuidando desde el cielo. Entonces, ese es buenísimo para decirles: no, discúlpame, ya no puede cuidar. No es posible que un espíritu humano venga a cuidar. Así es. Sí, porque es el parteaguas de lo que nos enseña de la división que se manifiesta cuando viene la muerte entre lo físico y lo espiritual. El muerto está, allá está, no puede cuidarte. Ay, mi papi nos mira y nos cuida desde el cielo. No es posible. Que se escuche bonito, sí. Sí. Que pueda calmar el corazón de alguien, sí. Pero que sea bíblico, no. Pero también como cuando dicen, ¿no?, que las personas que llegan al infierno, que dicen: cuando yo esté en el infierno voy a vivir por ti. También otra parte que no. Ni los del cielo pueden venir, ni los del infierno pueden jalar pies. Y eso lo dicen porque ni se imaginan lo que es el infierno, la cabeza. Sí. Hay gente que lo dice tan liviano, tan a la ligera. Y es que, hermana, fíjese, tristemente las mismas películas cristianas mal hechas han provocado eso.
Hay una que no sé si han visto, que ya se las mencioné, que se llama el Hades, con el negro Araiza. Es cristiana, hermanos, y se ve mucho en muchas iglesias. Y entonces está el negro Araiza ahí, ¿no? Luchando en el infierno, y salen los chamuquines, ahí bolas de pelo, torturándolo. No es eso el Hades, no lo es, porque en primer lugar, como les he dicho, los demonios hoy no están en el infierno o en el Hades, porque no pueden estar, porque están en la tierra. ¿Cuándo estarán ahí? Dice la Escritura, y el diablo y sus ángeles fueron echados al lago de fuego. ¿Sí? Ellos no tienen entrada, injerencia al mundo de los muertos hoy, y cuando la tengan será para sufrir, porque fue creado para el diablo y sus ángeles. Entonces eso es muy interesante, hermano. También hay una parte donde se menciona mucho que las almas están clamando a Dios que hasta cuándo serán vengados. Entonces ahí también se da una cuenta que están recordando. Están también conscientes, exactamente. Qué bueno que me ayuda la hermana en Apocalipsis. En Apocalipsis están las almas de los santos abajo están echando incienso, y luego ellos dicen: ¿hasta cuándo, Señor, tú que reinas, será nuestra justicia reclamada? Lo cual indica también que hay una conciencia de lo que pasó y de lo que están esperando. ¿Sí? ¿Qué están esperando? Que venga el cumplimiento de las promesas y de que dejen de entrar aquellas almas que están muriendo en martirio. ¿Sí? Porque estarán viendo. Eso sí es de hollywoodense, si usted quiere verlo así, pero las almas hoy están viendo cómo llegan al paraíso, gente nueva, ¿sí? Que se están gozando. Gloria a Dios, llegaste. Como allá abajo, híjole, ya llegaste. Sí, eso es algo tremendo, ¿no? No hay forma bueno, sí hay forma de tratar de ilustrarlo, pero pues es difícil. Sí, hermana, está en Apocalipsis, que hasta me preguntó esa ocasión mi hermano César, porque me decía, hay dos grupos de personas, quiénes son unos y quiénes son otros. Y le decía que la segunda porción de personas que están ahí son los que están muriendo en la tribulación y están conscientes de que ya mero viene, que se está acabando el tiempo para que el Señor ponga fin y se cumpla la resurrección, y los que están en el infierno, que están esperando la resurrección acuérdense, vimos, para vida eterna y para condenación eterna. ¿Sale? Condiciones existentes en el milenio. Me voy rápido para ir terminando. Paz, gozo, santidad, gloria, consuelo, justicia, pleno conocimiento. Eso está bueno, hermanos. Ahí está. Ahí el discernimiento que hoy vamos adquiriendo, que vamos pidiendo y que a veces se nos va dando, a unos en gotas, a otros en chisguetes, a otros de jalón. En ese tiempo habrá un pleno conocimiento de Dios. También va a ser algo glorioso. Instrucción, remoción de la maldición. ¿Sí? No seremos malditos ya, sino seremos benditos de Jehová. Remoción de las enfermedades, lo que decíamos, no va a haber enfermedades como el cáncer, jamás, o sea, imposible que exista en ese tiempo un cáncer. Y diría yo, para no hacerme el certero, y si llegase a ocurrir algo así, recordemos una vez más las aguas salutíferas, ¿sí? Las aguas de la salud. Y si no, estará el Rey de Reyes y el médico sano. Ahorita que dice esto de las aguas salutíferas, y probablemente pudiera haber enfermedades, si va a haber aguas salutíferas, es que probablemente el Señor va a permitir. Sí, ciertas enfermedades. Por eso decía, yo me refería al cáncer por la medida extrema de lo que el cáncer es, ¿no? Pero si llega a haber, como usted dice, permite Dios que en algún momento alguien de ese tiempo experimente un cáncer, entonces es para que él mismo cumpla con el propósito de que haya creado las aguas salutíferas.
porque dice que las aguas salutíferas son para las naciones. ¿Sale? Cuando leamos eso está en Ezequiel, dice, y las aguas salutíferas regarán a las naciones. Te repito una vez más, si te agarra la enfermedad lejos de Jerusalén o lo que sea, habrá algún punto en donde esas aguas salutíferas estén corriendo, las tomarás y ya, bueno, como decíamos, ¿no? Su garrafoncito de agua bendita y se acabó. Sanidad de los deformados no habrá, ahí sí ya no va a haber gente que nace con deformidades. Eso es algo tremendo, porque a final de cuentas las deformidades pues son alteraciones genéticas por lo que comemos, por el pecado, por muchas situaciones. Ya no vamos a ver niños que nacen pegados a otro, dedos pegados, jorobas, todo ese tipo de situaciones será muy raro verlo. Ahorita que está hablando de eso, ayer estaba mirando en Netflix que sacaron una nueva serie donde vienen ahora los niños híbridos y salió un niño con cuernitos como si fuera un venadito y sus orejitas y otros como si fueran, o sea, ya de todo tipo de niños y ahora van a ser llamados híbridos. Entonces le dije a Fer, déjame ver qué es lo que quieres ver. Entonces yo me senté con ella y la estaba mirando y le dije, mira, ni vale la pena que lo estés mirando, Fer, porque eso es lo único que te están metiendo en la cabecita, que eso va a ser lo más normal que va a pasar, y eso no es normal porque Dios no hace esas cosas. Entonces ella se insistió porque la verdad es que está bonita, pero precisamente porque está bonita te envuelven y te van llevando, y ya llegó un momento en que le dije, ya, vámonos porque esto no es normal y esto no es correcto. ¿Por qué? Porque no nada más era uno ni dos niños, o sea, ya toda la generación, por medio de una bacteria que llegó, entonces fue que se fue creando este tipo de niños híbridos. Y había de toda clase de niños, se veían las enfermeras cargando, unos como que con cabeza de lobo, que con la mitad cuerpo de animal, la mitad cuerpo de humano, y eso, y dije, no hombre, ¿hasta dónde nos están queriendo lavar el cerebro? Ahora, fíjese, es bonito y es bueno, así como lo hace usted, que nosotros en su momento, en la autoridad, capacidad, neguemos oportunidad de ver ciertas series y sobre todo a veces respetar nosotros a conciencia a qué edad pudiera ser bueno o permisible que vieran alguno de esos tipos de programas. Pero considero que lo mejor es lo que hizo usted y lo que deberíamos de hacer todos es que si alguien la va a ver, porque probablemente no la vean con nosotros, pero con los chavillos como chavillos encontrarán, y más si les entra la cosquilla, como de los Simpsons, antes eran los Simpsons, ¿no? Y yo veía muchos, o me tocó ver en algunas iglesias de los chavitos, no, es que no me dejan ver los Simpsons, pero pues buscaban la manera y lo veían en otra parte, ¿no? Entonces creo que lo más es lo que hizo usted y que explicarles, ¿no? Esta parte, ¿no? Esto no es así, esto es así, esto es así, esto es por esto, lo estás viendo, solamente entiende que esto no es de Dios, es irracional, están jugando, como dicen, a ser dioses, están jugando con nuestros códigos genéticos y van a terminar en su momento siendo monstruos, como lo vemos en las películas, ¿no? Al final del día. Entonces sí es importante que, independiente que a ciertas edades mejor no lo vean, cuando lo lleguen a ver, platicarlo, mamá y yo vemos algunas de esas así, de ese tipo, ¿no? Y empezamos a ver, mira todo lo que está metiendo a la juventud, a la mente del que no entiende, del que no sabe, del que no cree. Todo esto se está volviendo tan, como dice usted, normal. Algunos de mis primos llegan y los tatuajes, mi tío y yo nos podemos hablar luego, por ejemplo, oye, mira, ahora ya todas las señoritas, todas las de la televisión, todas tienen tatuaje. Y mi tío pues ya es de la vieja escuela, ¿no? Dices, no, tan bonitas. Pues yo no soy tan de la vieja escuela, pero pues también digo, hijo, qué mala onda. Y mis primos, que para ellos es algo en lo cual están viviendo, ¿qué tiene? ¿Dónde está el mal?
y si ustedes me preguntan si ellos son buenos muchachos, son unos muchachos íntegros, bien buenos, pero no logran observar, no pueden ver lo malo de esas prácticas. No sé. Además son fuentes de enfermedades, porque por ahí entra el SIDA. Sí, Que tienen que, a lo mejor están llevando a cabo la limpieza de sus súbditos, alguien está enfermo y se lo transmite. si no lo haces en un buen lugar que cobra caro, y por hacerte cualquier detallito, como usted dice, no, eso es algo tremendo. Ahorita que recuerdo que también ahí mismo en Netflix hay una película que se llama Madre, que ahí es donde ya todos están reinando los robots y tienen millones de embriones encapsulados, están en capsulitas. Y entonces la mamá, que es la robot, crea un embrión y ya se crece y hasta que la niña es perfecta. Y la niña ve cómo va a su mamá y le dice, ¿qué es esto, mamá? Y le dice, son embriones, son tus hermanos. Y le dice, ¿y cuándo vamos a poner un embrión para que se haga grande, no? Y le dice, si ya quieres ponemos uno. Pero lo que ahí nos muestran que el robot, si el bebé salía, por ejemplo, chillón, defectuoso o algo, tenía un incinerador y ahí nacían ya los bebés y todo, y si no le gustaba, iba y lo quemaba, lo cremaba. Entonces la niña se dio cuenta de todo eso y ahí es donde reinan ya todos lo que es los robots y todo ese rollo. También me dijo Fer, mamá, vamos a ver esa película, y me estuvo insistiendo como la de ayer, me dijo, mamá, por favor, quiero ver. Le dije, espérame hasta que yo termine, y ya me subo y la veo contigo. Y anoche la vi y hasta la vi con tanta atención, y ya después le estuve diciendo igual lo de Madre, esa se llama así Madre, y lo mismo, le digo, ¿te das cuenta hasta dónde quieren pervertir la mente de ustedes, los jóvenes, hija? Pero igual, o sea, son a veces niños y no lo pueden comprender de esa forma. Y son cosas que ya se han vivido, ¿no? Y es tan interesante ver que se va a llegar a un punto de eso, hermano. O sea, vamos a llegar a un punto, y no es nuevo, ¿no? Porque si nosotros podemos regresar el tiempo e ir a Esparta, ¿sí? Esparta era una nación que quería guerreros perfectos, ¿no? Y en aquel tiempo pues, se consideraba como una abominación, ¿no? Tirarlos, porque no. Cuando nacía un niño defectuoso o alguien que estaba perfecto, La basura. Entonces la arrancaban. Y la gente por mucho tiempo consideró eso algo grotesco, ¿no? Y es interesante ver que hoy el aborto es lo que le comentaba ese día, que la gente es estaba permisivo. diciendo que ahorita por qué tanto escándalo, por qué tanta cosa se dice sobre el aborto, si antes cuando nacía un niño malo o que decían que querían esos niños que Dios, y le mandé el versículo de la Biblia, que él los quería para él, pero como yo misma dije, esto lo están interpretando a su conveniencia, porque Dios no lo dice así. Por eso le pregunté, pastor, ¿qué dice explíquemelo, porque yo entiendo una cosa y quiero creer que es lo que yo estoy entendiendo, y efectivamente fue lo que usted me dijo, y no era nada de lo que ellos decían, porque se traían una tremenda discusión ahí de repente me gusta ver algunas cosas porque a mí me edifican, porque veo cómo el mundo de verdad está ya tan torcido que quisiera meterme y decirles, oigan, a ver, tranquilos, no es así, pero yo para qué me voy a estar metiendo y desgastando en esas cosas. Pero sí, las cosas que estamos viviendo hay que tener mucho cuidado porque los niños están mirando todo eso. Y ahorita, por ejemplo, que estamos dando estos temas, yo los subo, están en el Facebook, ¿no? Aparte luego los paso en YouTube. Ya no tardando, mucho de esto que estemos nosotros conversando, en su momento va a aparecer en alguna de mis publicaciones que me cancelaron el contenido. Pues sí. ¿Sí? Ya lo están haciendo. No es tan grotesco, pero ya están haciendo que si encuentran dentro de nuestras pláticas o de la enseñanza, de la clase, situaciones que están en contra de los ideales actuales, nos van a empezar a cortar.
Bueno, vamos a ir terminando para que no se haga tan largo. La duración del milenio, bueno, no leo esta parte, pero si se dan cuenta es Apocalipsis capítulo 20, del versículo 1 al 6. Lo único que hice fue repetir, dividir ahí en las viñetas. Se dan cuenta cuánto va a durar, 1000 años, luego dice ahí 1000 años, luego dice ahí otra vez 1000 años, luego otra vez 1000 años. ¿Cuál es la duración del milenio? 1000 años. ¿Sale? Yo creo que ahí todos sacamos palomita, ¿verdad? Estamos bien apenas. Entonces son 1000 años literales, hermanos. No podemos esto espiritualizarlo ni alegorizarlo. Y no confundamos la cita bíblica de que para el Señor un día es como 1000 años, porque eso no es algo literal, amados. Si usted dice, es que el Génesis capítulo 1 dice que la tierra se hizo en 7 días, pero como un día a los ojos del Señor son 1000 años, entonces fueron 7000 años. No, amados hermanos, la tierra o el tiempo de 7 días son 7 días. Cuando Pedro dice que un día son como 1000 años, está haciendo el uso de lo que vimos en las figuras retóricas, de lo que es un símil. Una figura retórica que compara algo para hacer entender la duración de lo que Dios entiende en cuestión de que el tiempo para Él no le afecta. El hecho de que dijo un día para Él es como 1000 años, tal vez el escritor pudo haber dicho para el Señor un día es como 1.000.000 de años. La intención es hacernos ver que el tiempo para el Señor es muy diferente a como nosotros lo medimos. ¿Sí? Porque a veces hacemos esa mala interpretación de querer literalizar todo sin considerar el uso de las figuras retóricas. ¿Sí? Por eso que está la hipérbole, que es aumentarla. Ahí no le está aumentando, está haciendo una comparativa. Un día es como 1000 años, haciendo entender que el tiempo para el Señor, ¿sí?, se usa esa figura retórica. Aquí en este punto, que es un libro profético, el contexto, el texto que estamos leyendo, hace ver que son 1000 años y no nos da pauta, no nos da pie a que nosotros podamos alegorizar o simbolizar los 1000 años como otros números, como 1000 años como el tiempo perfecto, o no sé. 1000 años son 1000 años literales, y un milenio, por eso le llama él milenio, ¿vale? Para que ahí está muy claro. Los que vivieron cerca de los apóstoles y toda la iglesia durante 300 años entendieron en su claro sentido literal, y es un espectáculo extraño. Esto sí me gusta y voy a decir algo interesante. Ver que es extraño de estos días el ver expositores que están entre los primeros en reverencia por su antigüedad, complacientemente echando a un lado el más convincente ejemplo de unanimidad que la antigua iglesia primitiva presenta, o que la antigüedad primitiva presenta. Mientras que durante 300 años, cuando empezó la iglesia, para los padres de la iglesia, los 1000 años eran 1000 años, hoy citando, por ejemplo, a un buen predicador que a mí me gusta escuchar, Sugel Michelet, 1000 años para él no son 1000 años, es algo espiritual. Entonces, por eso dice aquí, que impresionante ver grandes expositores de la talla de él, falleció hace unos años este personaje que ahorita se me olvidó su nombre, ahorita sí se me viene a la mente, pero es uno de los grandes teólogos también de este siglo, que falleció y era presbiteriano y era milenialista, y que él, a pesar de su tamaño de conocimiento, pudiera echar en tierra
que 1000 años para los padres de la iglesia eran 1000 años. ¿Sí? Y que él en su momento no lo haya querido considerar así. Entonces, ¿qué nos deja ver esto, hermanos? Que todos vamos a tener nuestras fallas en diferentes áreas. No somos perfectos. Eso es muy importante. ¿Vale? Calvino, Juan Calvino, hermanos, siendo, digamos que el padre de la iglesia reformada junto con Lutero, y que Calvino estructuró de alguna manera la doctrina cristiana de una manera muy buena, y es el padre que nos ayuda a entender, no es el padre de la Biblia, es uno de los padres que nos ayuda a entender lo que hemos hablado de la salvación por gracia, que no es por obras, y que una vez siendo salvo, seremos salvos. ¿Sí? No a la luz de minimizar el hecho de que ya porque soy salvo voy a pecar. No. Pero es el que expone de manera más linda la doctrina de la salvación por gracia, a lo que le llaman el calvinismo. ¿Sí? ¿Cómo tuvo este personaje tan reconocido en esta área teológica el decir que el milenio no era literal? Entonces tenemos que ver esas partes. Dice él, fíjense, la razón por la cual rechaza Calvino el punto de vista premileniario fue su concepto. Aquí viene lo difícil. Unas cosas son conceptos nuestros y otras cosas son la Biblia. Como yo les dije hace ratito, les voy a decir algo que yo creo, que yo pienso, que no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces por mi concepto puedo crear algo inestable. No. Primero Biblia y luego les digo mi concepto y les reafirmo que es mi concepto, y aún yo de manera personal les pudiera decir estoy bien o estoy mal, pero es lo que yo puedo llegar a considerar. Ya que usted se una conmigo o no, eso es muy diferente. Dice su concepto de que el reinado de 1000 años hacía nulo el reino eterno de Cristo. Delimitar el premileniarista el reinado de Cristo a 1000 años, su argumento de que su ficción es tan pueril que no requiere ni merece refutación sería verdad. Sin embargo, no es tal el caso. Calvino pensaba, no pueden ser 1000 años porque Jesús no va a reinar solo 1000. Entonces, si son 1000 están mal. Esto tiene que ser simbólico, esto tiene que ser alegórico, esto tiene que ser espiritual, porque no podemos negar que Jesucristo va a reinar eternamente. ¿Sí? Pero aquí lo que les decía, Pablo en esta cita bíblica nos pudiera dar la respuesta de que Calvino tenía cierta razón, pero se fue al extremo de no entender que Cristo seguiría siempre reinando porque era Dios. Pero el plan del milenio, como un plan de Dios, terminaría cuando terminara el milenio. Cristo seguiría reinando. Dice Corintios, Pablo lo define de alguna manera esto. Luego el fin, lo que les decía, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se sitúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, al Padre. ¿Sí? El Padre no está sujeto a Cristo en cuestión del orden jerárquico que Él estableció en la Trinidad, que Él deseó mostrarnos para entender su plan como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Vale? Dice ahí claramente, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El hecho de que los 1000 años
literal, el reino de Cristo en la tierra, son de manera literal el cumplimiento de que la palabra, de que todo el reino se le daría al Hijo, el Padre se lo daría al Hijo, termina cuando termina el milenio, el trono, el gran trono, el juicio final, y entonces termina el plan de Dios. Pero eso le quita el reinado a Jesús, no se lo puede quitar porque Él sigue siendo Dios. Pero para el cumplimiento del orden que estableció Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo, en cumplimiento del encargo, ahora le dice: Padre, para ordenar las cosas como las planificaste en obediencia y en orden, te entrego ahora todas las cosas para cumplir. Como dijo cuando Jesús fue bautizado, ¿qué le dijo Juan? ¿Cómo quieres que yo te bautice? El que debiera ser bautizado, ¿cuál fue la respuesta de Jesucristo? Para que se cumpla. Yo sé que tú no puedes bautizarme, yo soy tu Dios, pero así se dieron las profecías y es necesario que la palabra se cumpla. Bautízame. Y entonces ya que dijo el bautista, así pues sí. ¿Sí? Entonces, bajo esa perspectiva podemos ver el error de Calvino. ¿Sí? Fue un error pequeño que todos vamos a tener en ciertas doctrinas. No podemos tener la perfección del conocimiento en todas las doctrinas. Hay quienes se inclinan a la Trinidad, hay quienes se inclinan al evangelismo, hay quien se inclina a, ¿qué le gusta? La eclesiología, al Espíritu Santo, a la demonología. Cada persona que se especializa en un área puede tener deficiencia en alguna otra área. Pues por esa razón, pues entendemos esto. ¿Sale? Bueno, vamos a terminar con esto. Lo quiero leer, lo tienen ustedes, pero quiero cerrar leyendo este argumento. Dice: mediante el establecimiento de la teocracia en la tierra durante 1000 años, bajo el dominio del rey mesiánico teocrático, Dios habrá cumplido su propósito de demostrar su gobierno en la esfera en la cual esa autoridad fue desafiada por primera vez. ¿Cuándo fue desafiado? Con Adán. Cuando Adán desafió al rey al tomar del fruto. ¿Sí? Cuando el enemigo desafió, porque el enemigo lo desafió en el plano espiritual, angelical, pero Adán lo desafió en el plano terrenal. ¿Sí? Entonces, el gobierno de Dios es restaurar la teocracia a nivel perfecto. ¿Se acuerdan que la semana pasada o antepasada hablamos de la imagen de Dios en el hombre? Que cuando les decía al pastor, que hasta lo compartía, ¿no? El pastor para nosotros, aunque es el pastor Josué y todos somos iguales y todo, bajo él está plasmada la imagen de Dios como nuestra autoridad. Y por eso el murmurar de él o lo que sea trae las consecuencias, porque aunque él diga: no, yo soy igual a usted, no, si él es igual a nosotros, pero tú eres la voz de Dios aquí. Bajo tu palabra, bajo tu autoridad nos dirigimos, porque esa es la posición que Dios te delegó. ¿Sí? Como lo hizo con Moisés, como ya vimos toda esa parte, ¿no? Entonces, como muchos fallaron, ¿cuál es el punto de hacer todo este plan? Que el Señor al final vuelva a establecer ese gobierno perfecto teocrático que quería establecer, y terminado todo este plan, demostrar cómo Él gobierna, cómo Él nos les hemos querido brincar de como sea, y al final Él gobernó, terminó gobernando. Al difundir esta teocracia terrenal con el reino eterno, la soberanía eterna de Dios será establecida. La soberanía eterna, ya pasaremos al plano eterno. Tal era el propósito de Dios al idear el reino teocrático y desarrollar a través de etapas sucesivas por toda la historia hasta llegar al clímax del programa de la teocracia bajo el dominio del Cristo entronizado en el milenio. Pudiéramos decir que el clímax de la escritura bíblica es el milenio.
Recuerdan que en toda novela, que en toda historia, que en todo argumento hay un clímax. ¿Sí? ¿El clímax es hoy? No. El clímax fue la cruz, es parte de, pero el clímax de todo está en el milenio, porque ahí es donde está ya entronizado Jesucristo, gobernando y estableciendo su reino eterno. ¿Vale? Esa es la parte climática. Cristo demostrará que esa autoridad que Satanás desafió al principio le pertenece solo a Dios. Por eso hasta eso le dan, como decimos los mexicanos, le dan chance de volver a salir, para que vuelva a ver el mismo enemigo como él nunca tuvo capacidad de nada. Solo fue un instrumento y nada más. Malo, sí, horrible, de lo sí, pero fue un instrumento. ¿Vale? El derecho de Dios a gobernar le será vindicado eternamente. Termina, y por eso ahora entramos ya a la eternidad, de la cual la Escritura ya no nos habla, en donde Él gobernará. ¿Tiene derecho a hacerlo? Sí, porque bajo todo el plan bíblico nos mostró que el hombre no tenía la capacidad, ni los ángeles tenían la capacidad de gobernar, y el único que podía hacerlo y que puede hacerlo es Él. Y de ahí ya digamos que se pasa al plano eterno. Y aunque no hemos terminado, pero ahí pudiéramos decir colorín colorado. ¿Vale? No hemos terminado aún, pero el hecho de que termine el milenio se acaba, aunque vienen algunos otros temas interesantes. Bueno, vamos a orar, mis amados hermanos.